tardes. Buenas tardes con todos, con todas. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Gracias por estar esta tarde conectados en esta capacitación que pues es un tema en verdad creo que es muy interesante y además porque además de lo interesante del tema, también interesante de la persona que lo va a dar. Orlando Gregorio, eh, que además es de una universidad también jesuita, ¿no? Entonces eso creo que le da un toque muy especial a nuestra sesión. Eh, Voy a presentarlo. Orlando Gregorio Chaviano, perdón, es doctor en comunicación, además tiene un máster en información y comunicación científica y bibliotecólogo. Actualmente es director de la carrera de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística en la Universidad Javeriana. Es profesor en el Departamento de Ciencia de la Información de la misma universidad. Eh, Imparte cursos y conferencias sobre bibliometría. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación y realizado asesorías sobre bibliometría y cienciometría y ha publicado un sinfín de artículos en revistas científicas especializadas en bibliometría, de las que existen de las más ranqueadas. Eh, Orlando es además integrante de diversos comités científicos y revisor de artículos en revistas científicas. Tiene experiencia en el desarrollo de investigaciones utilizando tanto indicadores bibliométricos tradicionales como las métricas alternativas o Altmetrics, además de elaboración de informes bibliométricos multidimensionales, además de la docencia y la consultoría. Hay mucho más por decir por el doctor Orlando que nos acompaña hoy, pero nos quedaríamos muy cortos de tiempos para escucharlo. Estimado Orlando, por favor, la sesión es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por la presentación. Espero estar a la altura de la presentación acá en la charla. Buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Y muchísimas gracias por la invitación. Pido disculpas, tuve un pequeño inconveniente acá, la ley de Murphy en los temas tecnológicos. Espero que todo funcione de maravillas. Más que una charla, a ver cómo lo explico. Me cuentan cualquier cosa si se me está escuchando bien, si no se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Más que yo venir a dictar una conferencia y hablar solo de de la bibliometría y todas esas cosas, pues podemos hacer algo en la medida en que yo voy hablando. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, también me puede interrumpir, pero no obstante dejaré un espacio al final para debatir, para conversar sobre estos temas que yo voy a plantear acá de bibliometría. La bibliometría es una disciplina que cuando se habla un poco de ella nos asustamos. En los últimos tiempos está ganando mucho protagonismo, ya desde siempre lo ha tenido, pero en los últimos años con los temas de evaluación de la ciencia, los rankings y todas estas cosas, pues está teniendo también un auge muy importante. Pues bueno, yo soy Orlando Gregorio Chaviano, profesor de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. Somos universidades eh, hermanas y además de ser director de la carrera de bibliotecología, soy bibliotecólogo de profesión. Me he dedicado toda la vida, mi profesión se enfocó únicamente a los temas bibliométricos y de revistas y todas estas cosas. Entonces voy a estructurar el temario de forma tal que en este tiempo que tenemos poder hablarles de lo más que pueda en estos temas bibliométricos y trataré de apoyar mi conversación con temas también de las bases de datos. Les he dejado ahí en la presentación que le compartiré después a través de la biblioteca para que la tengan si desean. Compartiré también algunas muestras en la fuente de información, en las bases de datos, para que tengan ese insumo después también para trabajar. No sé si hay algún cruce, Gonzalo.
No hay problema, ya cerré el micrófono que por ahí estaba abierto. Vale, gracias. Entonces, voy a enfocar en varios puntos. Sobre todo, voy a contextualizar primero lo que está sucediendo. Muchos quizás sepan lo que está sucediendo porque lo están viviendo quizás en los temas de investigación, los temas de escritura de artículos, todas estas cosas, pero voy a contextualizar. Después de ese contexto, pues llegaré un tanto a la bibliometría, muy breve, porque la bibliometría es un tema muy amplio, pero la conceptualizaré de forma tal que quede lo más claro posible y llegaré a los indicadores bibliométricos, que es un poco el centro de la bibliometría. Con la conversación sobre indicadores, pues llegaremos al uso de esa bibliometría, de los métodos bibliométricos, de los indicadores bibliométricos en escenarios, en distintos escenarios de investigación, y dejaré, como decía, abierto el diálogo para todas las preguntas que quieran hacer, las dudas que puedan quedar, cosas que no se me queden, no se me entiendan, que no queden claras. Dicho esto, bueno, en algunas diapositivas también, perdón, voy a ser breve porque lo que quiero es eso, conceptualizar. La universidad actual, esto es una especie de mapa de lo que pudiera ser o de lo que es, digamos, la universidad actual. Todos unos temas de producción de conocimiento y de docencia pudiéramos hablar, y ahí están todos los temas de proyectos, grupos de investigación, participación en redes, y enfocado también a la producción de artículos científicos, libros y otras tipologías documentales. Es decir, cuando hablamos de producción de conocimiento, no es solo el output, lo que sale en producción, básicamente artículos, se hacen muchas cosas en la universidad actual, pero eso que se hace a través de redes, de grupos de trabajo, de investigadores, de quienes entran al input, a lo que llamaríamos el input de la investigación, para generar ese output, esa producción de conocimiento. Con todo eso que se está trabajando en la universidad actual, desde lo que entra a los sistemas hasta lo que sale de los sistemas, hay unos procesos evaluativos, que creo yo que son muchos procesos evaluativos. Si miramos, pues están los rankings, están las propias evaluaciones que hacen los sistemas nacionales de evaluación, dígase con CITEC, las evaluaciones que hace la propia universidad para cambiar de categoría, para acreditar las categorías científicas y docentes de profesores, todo lo que son ascensos. Y esa acreditación, ¿por qué la menciono? Porque está muy atada a la producción de conocimiento, a la generación de nuevo conocimiento, a los procesos de investigación. Pero por supuesto hay unos temas también de formación que igualmente están atados a la evaluación, a la producción de conocimiento, todo lo que son pregrados, posgrados, semilleros de investigación que están teniendo mucho liderazgo hoy en día, todo lo que son los procesos de investigación, de gestión, de formación en investigación, donde entra un poco esto que vamos a hablar hoy y estos tipos de cursos en apoyo a la investigación. Y lo que es transferencia de conocimiento también, que es otra parte, todo lo que es movilidad, la creación de spin-off o empresas de base tecnológica, la divulgación de información, todo lo que sucede después que se generó conocimiento, que se evaluó. Es decir, 4, digamos, actividades fundamentales, pero voy a hacer énfasis en producción y evaluación. En esta charla voy a hacer énfasis en evaluación y producción de conocimiento. Todo esto, hay mucho debate que lo vamos a comenzar a mirar ahora. Se realiza por bibliometría o por indicadores bibliométricos que no siempre están acorde a las realidades de las propias universidades, a las realidades de los propios grupos de investigación y a las realidades de los países. Por tanto, como menciono ahí, se necesitan indicadores, se necesitan métodos reflexivos diversos, amplios, multidimensión, que den respuesta no solo a los procesos evaluativos, sino a respuestas y a necesidades locales. Más o menos este es el contexto en el que se está desarrollando todo esto de la evaluación de la ciencia. Si lo desagrego un tanto más, pues centrándome ya como decía, en la evaluación y la producción de conocimiento,
Fíjense que acá a la izquierda están todos estos sistemas que yo mencionaba. Los rankings, que hay muchos rankings, los sistemas nacionales de evaluación, dígase Concitec, en el caso acá colombiano, Colciencias o Minciencias. Cada país tiene su ente evaluador, su ente que pone pautas en las políticas científicas, y las propias universidades también pues tienen también sus propios modelos de evaluación para ascensos, como yo mencionaba. Ahora, los modelos de evaluación pues llevan a la publicación científica. Yo decía ahorita, no solo artículos científicos, pero mayoritariamente artículos científicos en el output, lo que llamaríamos el output de la ciencia, que viene desde esos inputs que yo mencionaba, lo que entra a los sistemas científicos y lo que sale de los sistemas científicos. Aquí nos concentraremos en el output. Y el output básicamente, aunque hay otras tipologías documentales, se basa en el artículo científico, mayormente publicados en revistas Web of Science y Scopus, y también en mayor medida en cuartiles 1 y cuartil 2, es decir, en el 50% superior de la distribución de revistas de las categorías. Ese es el contexto, más o menos, no es un contexto exacto. En unas universidades funciona de otra forma, en algunas universidades el tema WOS y Scopus se amplía y no es solo Web of Science y Scopus, se lleva también a Cielo, a otras fuentes de información. No necesariamente en todas las disciplinas científicas tiene que ser cuartil 1, cuartil 2, están ahí los demás cuartiles, o están también las revistas que no están indexadas. Pero más o menos este es el contexto de lo que está sucediendo en investigación, sobre todo con los modelos, porque para ascender, para ser evaluado, nos piden las publicaciones. Ahora, ¿qué sucede con los artículos científicos en esta forma de comunicar la ciencia? Ya voy a ir bajando en el nivel y voy a ir hablando entonces de esta tipología documental. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que esas revistas que muchas veces nos piden que sean cuartil 1, cuartil 2, mayoritariamente, no todas, están en inglés en algunas disciplinas científicas y mayormente cobran unos altos APC. Cuando yo hablo acá de APC, me refiero a lo que cobran los artículos por publicar, revistas que cobran altos precios por publicar un artículo, lo que se llamaría en inglés el Article Processing Charge, APC. Y ahí un poco reduce la posibilidad que tenemos en algunas universidades, en algunas especialidades, que tenemos algunos investigadores, pues de publicar en cuartil 1, cuartil 2. Eso da el traste también con que, aunque el panorama ha cambiado en los últimos años en cuanto a la inclusión de revistas latinoamericanas en las bases de datos de citación como Web of Science y Scopus, aún es insuficiente. Hay limitada cantidad de revistas regionales y limitada presencia en cuartil 1 y cuartil 2. Ya les digo, el panorama ha cambiado, han aumentado el número de revistas, sobre todo en Scopus, y ya encontramos bastantes o muchas en cuartil 1 y cuartil 2, pero aún todavía el panorama no es el deseado, sobre todo por los modelos de evaluación y lo que están pidiendo. Y además estas revistas cuartil 1, cuartil 2, o las que no son cuartil 1, cuartil 2, tienen tiempos de respuesta lentos en algunos casos. Nos demoramos mucho entre que enviamos un artículo y lo publican. Muchas son de periodicidad semestral, tienen unos tiempos de respuesta más lentos, tienen matemáticamente menos cantidad de artículos publicados por año, y hay otra cantidad de problemáticas subjetivas, digamos, en la región en cuanto a la calidad, que dan al traste un poco con la calidad de las revistas científicas, no porque sean buenas o malas, sino por los temas de gestión, los tiempos de respuesta, la salida de los números, etcétera, etcétera. Este es un poco desagregado el panorama que yo les comenzaba a hablar acá. Me iba a centrar en la producción y evaluación, y si miramos esa producción y esa evaluación, pues más o menos esto es lo que nos está pidiendo la universidad actual. No sé si hay alguna consulta por acá. Les dije que iba a hacer algunos saltos para que pudiéramos también conversar y no fuera yo solo haciendo un discurso. Me cuentan, si no, pues continúo. Doctor, sí, disculpe. Sí, es cierto lo que usted dice. Muchas veces acá en el Perú
pasa eso, ¿no? Incluso hay un comercio indiscriminado, incluso del tema de la elaboración de artículos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas no conocen, no saben cómo elaborar un artículo. Y por lo general, claro, se crean estas mafias. Obviamente, de repente usted sabe, también habrá visto los medios de comunicación. Y para eso, ¿cuáles serían las estrategias, doctor, para poder un poco reducir este tipo de comercio, ¿no? Que existe en este mercado, que también lo genera también Scopus, lo genera Web of Science, lo genera El Cielo y otras revistas, incluso latinoamericanas. En Latindex también te cobran, ¿no? Entonces, ¿cómo paliar esto, ¿no? Porque finalmente a nosotros como investigadores nos limita, ¿no? Nos limita en el sentido de que, como no pagaste, por tanto, tú no vas a publicar, o sea, tu artículo no ha sido aceptado y te lo rechazan. Ese era mi comentario. No, esto es un tema bastante complicado. De hecho, yo en esta charla, porque es una charla introductoria, y tampoco quiero agotarlos mucho, aunque creo que los voy a agotar, pero yo le estaba comentando a Gonzalo, le voy a ir dejando ya trabajo a Gonzalo, así que me disculpen por la biblioteca. Yo aquí no incluyo las malas prácticas que hay. De hecho, yo tengo una charla que la dicto en algunas partes sobre las malas prácticas en la investigación y cómo detectar revistas de malas prácticas o las llamadas depredadoras. De eso pudiéramos hablar, podemos planear en unos meses algún otro conversatorio sobre revistas ya más específico, pero las bibliotecas hoy, al final lo voy a mencionar, como centro de las universidades, también tienen que fortalecer un poco, digamos, la alfabetización, la palabra quizás no sea, pero comenzar siempre a abordar estos problemas desde la biblioteca con servicios, de forma tal que los investigadores sepan detectar las malas prácticas de investigación. Hay muchas malas prácticas, yo aquí no las tengo una charla sobre eso, donde tengo hasta las fotos de las invitaciones que nos hacen y todas estas cosas. Todo pasa por conocer las revistas científicas y planear la investigación. Hay dos temas importantes acá, una de planeación de la investigación en el tiempo, y esa planeación incluye la selección de revistas y capacitación un poco para ir entendiendo esto. Son dos cosas que yo creo que las vamos logrando en el tiempo, para no caer en estas mafias quizás, no sé si la palabra correcta sea mafia, pero a veces sí son mafias, que se encargan un poco de hacer todo esto que está sucediendo, y está sucediendo por los modelos de evaluación. Estas mafias entendieron que los investigadores necesitamos publicar y nos están ofreciendo, incluso las revistas que no son de malas prácticas, han aumentado los costos de publicación. Antes cobraba una revista 800 euros por publicarte un artículo y cobran 1.500, porque los modelos de evaluación también están incentivando un poco a eso. Bueno, esta diapositiva que está acá es también un poco el desagregado de lo que estaba mencionando. Si me enfoco en el tema de publicación en revistas científicas, ya lo decía, hay muchas revistas, hay muchos medios de comunicación, pero son las revistas científicas, las llamadas de impacto, las que se están utilizando, las que más ponderan o las que más valen en los procesos evaluativos. Eso obedece a esto que les estoy diciendo acá. Ascensos, validación de carrera académica, reputación académica, los modelos de evaluación, que están muy relacionados con los ascensos incluso, y también la generación de nuevo conocimiento. Por lo general publicamos o deberíamos publicar para aportar al desarrollo disciplinar, pero muchas veces lo hacemos por esto que está acá, porque hay que validar la carrera, porque hay que buscar ascensos, y esos ascensos, aunque existen muchos productos que se valoran, vuelvo otra vez, el tema de los artículos es uno de los que más pondera. Y hay muchos efectos y problemáticas que los estaba mencionando anteriormente. De hecho, por ahí entre las malas prácticas pudiera mencionarles los paper mills o las fábricas de artículos, empresas que te venden autoría. Yo te vendo un artículo y eres el primer autor y eso te cuesta $500. Y si quieres ser el tercero, pues te cuesta 200. Hasta revistas que publican sin revisión, publican rapidísimo, usted paga y mañana le publica.
están sucediendo muchas cosas, el plagio, el autoplagio, todo esto que de pronto han visto en la prensa, sobre todo la prensa española, con rectores haciendo fábricas de citas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene también muchas malas prácticas. Las revistas científicas, algún panorama de las revistas científicas que yo mencionaba ahorita que nos piden Quartil 1, Quartil 2, pero no siempre tenemos en algunas disciplinas la posibilidad de tener muchas revistas Quartil 1, Quartil 2 o incluso muchas revistas indexadas en Web of Science y Scopus para publicar nuestros resultados de investigación. Aquí yo pongo un panorama sencillo, el Simago Journal Rank, que utiliza las revistas de Scopus para crear esta base de datos de revistas, que es donde hacemos mayoritariamente selección de revistas, y Web of Science, que es la otra base de datos. Son las dos bases de datos de más influencia en todo el tema de investigación, aunque el panorama también, lo van a ver más adelante, está cambiando. Pues fíjense que Simago tiene 29.553 revistas de Scopus, y Web of Science 22.249. Estos son datos de hace 2 meses. Con un grupo de revistas que están en ambas. De estas 29.000 en Scopus o en Simago, hay un 3.8% nada más. Muestro este panorama un poco, puede ser muy negativo, pero ese es el panorama. Si publicamos solo en español, pues fíjense que se nos reducen las posibilidades. Por eso lo muestro. Y de estas 1.120 de Latinoamérica, solamente tenemos unas 300 y tantas en Quartil 1 y Quartil 2 en general. En Web of Science el panorama es más o menos igual. En el Science Citation tenemos, que es el índice de ciencias básicas y aplicadas, tenemos 9.000. Tenemos 3.500 en el índice de ciencias sociales, en el Social Science Citation Index, y tenemos unas 1.700 en el Arte y Humanidades Citation Index. La base de datos emergente, que es otro panorama importante, las pocas revistas que han ido entrando de Latinoamérica a la Web of Science están quedándose en la base de datos emergente, que aunque ya tiene factor de impacto y Quartil, no es todavía o no está considerada dentro de muchas instituciones pues una base de datos de referencia para la evaluación científica. Y Latinoamérica, de estas 22.000 que ven acá, pues tiene 992. Y de esas 732, la mayoría están en la base de datos emergente, que aún no tiene la ponderación importante, la ponderación necesaria para estar en la base de evaluación, en los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la actividad científica. Y dejo 2 categorías para ponerles un ejemplo de esa reducción de posibilidades. Por ejemplo, en agronomía tenemos, esto es Scopus, 420 revistas, y en Latinoamérica hay solamente 39 de estas 420, y muy pocas en Quartil 1 y Quartil 2. Y en estudios culturales, pues 1.291 revistas, y Latinoamérica tiene 45. Y fíjense que las posibilidades en Quartil 1 y Quartil 2 pues son muy pocas. Ese es el panorama, y muestro el panorama porque hay que enfocarse dentro de las universidades a lo que es el conocimiento sobre las revistas científicas y sobre el proceso de selección de revistas. Más adelante, sobre el final, voy a mostrar un poco las bases de datos para ir dejándoles un panorama de dónde pueden ir a buscar revistas, a buscar información. Bueno, en esta diapositiva no voy a demorarme mucho, es solamente para que veamos un panorama de un estudio que tengo acá, de cómo la producción científica latinoamericana ha mejorado en los últimos años. Fíjense que aquí saqué muchos países latinoamericanos, los que más producen. En el caso de Perú, por acá hay 29.000 documentos en 5 años. Esto es, esta tabla de arriba es en Web of Science, 5 años. Y si nos fijamos en Perú, por ejemplo, mucho de lo que publica Perú está en esta base de datos emergente que le decía dentro de Web of Science. Pero, por ejemplo, el liderazgo científico de Perú, es decir, los documentos que Perú publica, siendo el principal autor o el autor de correspondencia, es alto, es decir,
tiene un importante liderazgo en contribuciones con el autor de correspondencia del país, mucho en Open Access también, si se fijan acá. Y en Quartil 1, Quartil 2, miren acá la proporción también. Tienen un porcentaje alto también de publicaciones en Quartil 1, Quartil 2. Y el panorama de las ciencias sociales, que es un panorama que voy a mostrar también, que se publica menos en estas bases de datos en ciencias sociales y humanidades, porque estas bases de datos de Web of Science Scopus pues tienen más cobertura de revistas de ciencias básicas y aplicadas, incluso muchos de los canales de comunicación que se utilizan en estas disciplinas son libros y otros medios de comunicación, no siempre son artículos científicos. Entonces el panorama de las ciencias sociales es otro, y voy a poner algunos detalles importantes sobre las ciencias sociales. Si nos fijamos, Perú publica en Scopus, esta tabla de abajo es Saibal, esto es una fuente que analiza datos de Scopus, entre 2020 y 2024, pues el 25% de lo que ha publicado Perú en Scopus es en ciencias sociales. Fíjense que es un porcentaje muy bajito todavía, y en arte y humanidades es mucho más bajo el porcentaje. Todo lo demás está en ciencias básicas y aplicadas. Y acá pongo algún panorama de estos 48.000 documentos publicados en 2020 y 2024, pues fíjense las cantidades en disciplinas como Computer Science, Medicine, Psicología e Inmunología. Que los panoramas, por ejemplo, en medicina es amplio el número, lo que decía ahorita, y sin embargo en psicología es poquito. Eso tiene muchas respuestas. Investigadores dedicados a estas disciplinas, cantidad de revistas que hay en estas disciplinas, investigadores que publican en Scopus y otros que no publican en Scopus. El panorama tiene diferentes respuestas, pero más o menos esto es lo que está sucediendo en Latinoamérica en cuanto a producción científica. Ha aumentado la producción científica en los últimos años. Todas las instituciones yo creo que han aumentado. Yo diría que muchas veces por los modelos de evaluación, que lo que mencionaba, que nos están pidiendo, pero también porque hay incentivos, hay más incentivos a la investigación, hay más financiación de la investigación, están sucediendo muchas cosas que han hecho que aumente la producción, que aumente el output, no siempre la calidad. Eso es otro tema del que se pudiera hablar. No sé si me cuentan alguna consulta por acá en estas últimas diapositivas. ¿O avanzamos? Parece que no hay consultas en ese momento. Bueno, lo que yo mencionaba, las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen otras formas de trabajar. Lo que decía, no siempre hay muchas revistas en ciencias sociales, no siempre se publican artículos en ciencias sociales. Entonces quiero dejar acá algunos puntos importantes a tener en cuenta, sobre todo para los evaluadores en las ciencias sociales. Hay más sesgo hacia publicaciones en inglés y en revistas indexadas. Lo que decía, las ciencias sociales producen conocimiento en idiomas locales y en otros formatos. Sin embargo, la bibliometría se basa más que todo en Web of Science Scopus y prioriza en revistas indexadas, lo que estaba mencionando desde el inicio. Esto pues invisibiliza la producción científica local o regional muchas veces, que es la forma de comunicar de las ciencias sociales y las humanidades. La bibliometría también, y los indicadores y los modelos de evaluación que se utilizan para evaluar a los investigadores, pues cuentan publicaciones y citas. Vuelvo otra vez. Y en las ciencias sociales y las humanidades, el impacto no siempre cita. Hay otros tipos de impacto que se deben tener en cuenta y no se tienen. La participación en proyectos locales, las políticas públicas, el impacto social, la relación con el entorno social, también son impactos que la bibliometría actual que vamos a ver, pues deja por fuera. Los tiempos de impacto, como que publican más libros y capítulos de libros y otras formas de comunicar, pues no tienen la misma velocidad de citas, si vamos a hablar de citas, que los artículos.
Los libros tienen otras formas de comportarse en el universo de citas. Y por tanto, los indicadores de impacto que puedan haber en los libros son más lentos y no llegan tan rápido como llegan en los artículos científicos. Las métricas tradicionales, la bibliometría tradicional, pues no se ajusta a estos tiempos rápidos del impacto que tienen los artículos de investigación. El impacto social, pues un poco incluso lo mencionaba anteriormente, hay cosas que no mide la bibliometría. La bibliometría no mide el valor público, pedagógico, político. La bibliometría se encarga de ir a buscar lo que está en Web of Science y Scopus y en alguna otra base de datos como Google Scholar y contabilizarlo y mirar dónde publicaste y mirar cuántas citas tuviste y mirar qué índice H tuviste. Entonces ahí hay una problemática también para las ciencias sociales y las humanidades. Y de cierre entonces, todas estas métricas, toda esta bibliometría funciona mejor, se ha creado en el entorno de las ciencias básicas y aplicadas y por tanto se ha forzado a las ciencias sociales a que se ajusten a estos modelos de productividad y de citas. Y las ciencias sociales tienen otros comportamientos. Esto lleva a muchas cosas, incluso a que se distorsionen las agendas de investigación, que se cambien bruscamente las líneas de investigación en las universidades hacia líneas en las que se pueda publicar con más facilidad, porque si no publico, pues no me evalúan. Eso es también un efecto negativo que impacta dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Por tanto, creo yo que se necesitan indicadores ajustados a estas problemáticas de las ciencias sociales y las humanidades. Este es un panorama también para tenerlo en cuenta en las ciencias sociales. Y para terminar esta parte de contexto y justificar un poco lo que estaba diciendo de las dinámicas, fíjense que estos son valores de factor de impacto. El valor, ahorita les voy a mostrar el factor de impacto, pero para traducirlo rápido, esto está sacado de Web of Science y del 0 al 3 son los promedios de citas de las disciplinas científicas o las categorías. Del 0 al 3 son promedios de citas y por acá están las categorías científicas. Y fíjense que las disciplinas, hice alguna división para mostrar, las disciplinas que están más arriba, pues se pasan de promedio de 3 en citas, 3 o más. Sin embargo, en la medida en que vamos bajando, las categorías van bajando en promedio de citas, hasta llegar a las ciencias sociales y las humanidades, que están dentro del cuadrante entre 0 y 1 cita, en promedio. Todas las revistas de cada una de estas categorías. Esto lo pongo para justificar un poco lo que estaba mencionando, que los impactos y toda esta problemática de citas y de bibliometría en las ciencias sociales y las humanidades pues no funciona igual. Hay algunas ciencias sociales, como estas que están acá, de negocios, economía, sociología, demografía, ciencias políticas, que tienen un poquito de mejor comportamiento y llegan a 2 en una media de factor de impacto. Pero después acá, las ciencias, algunas ciencias sociales y mayormente las humanidades, pues no tienen altos impactos. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a los investigadores de estas disciplinas. Incluso no solo evaluarlos por artículo publicado, sino tener en cuenta sus prácticas de comunicación, sus prácticas de trabajo con la actividad científica. ¿Alguna consulta por acá? ¿O vamos bien? Yo tengo una consulta respecto a esto último que nos mostraba. Claro, además también hay una clara diferencia en los tiempos en los cuales publicaciones de ciencias sociales, humanidades, logran tener citas en contra de otras disciplinas, ¿no? Sí. ¿Qué tanto uno podría, si publica en ciencias sociales y humanidades, esperar? ¿Cuánto es el tiempo promedio en el cual pues empiezan a llegar las citas? Eso varía entre disciplinas y hay que hacer estudios específicos. En algunas áreas médicas el tiempo es rápido en que se comienza a recibir citas. Digamos, cuando digo rápido, digo 1 mes, 2 meses. En otras comienza a los 6 meses, en otras al año. Y en algunas ciencias sociales, incluso las citas comienzan al año o 2 años y a los 5 años mueren. Yo siempre digo, y lo digo un poco en chiste,
Si a los 5 años de publicado un artículo no lo han citado, pues ya no lo van a citar, porque hay un tiempo de maduración de interés y se vuelve obsoleta la información. La información también tiene un periodo en el que se comienza a volver obsoleta, que en algunas disciplinas es más rápido y en algunas disciplinas es más lento. Pero digamos que si lo voy a promediar un poco, yo diría que 1 año es un tiempo lógico para comenzar a recibir citas. No sé si quedó claro. Gracias. Sí, clarísimo, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. No sé si yo voy haciendo altos también para ir descansando la voz y poder también darle, que no vayan quedando muchas dudas en el camino, que se les puedan pasar. Pues aquí llega la bibliometría. Este es el panorama, un poco positivo, un poco negativo, no para que se estresen, pero es más o menos el panorama. El panorama nos exige publicar mayormente artículos, pero no es la única vía de comunicar, o por suerte no es la única vía, y las bases de datos no son solo Web of Science Scopus. Pues aquí llega la bibliometría con sus indicadores, metodologías, que me ayudan a gestionar la investigación. Y la bibliometría al final y los indicadores nos van a ayudar a todo el proceso de gestión, de planeación, y no solo de evaluación. Incluso no es solo evaluar, sino también valorar, porque muchas veces ahí hay unos temas que se confunden. Entonces ahí llega la bibliometría. No voy a dictar tampoco una clase de bibliometría, incluso dejé una sola diapositiva de bibliometría, dado que las charlas es, pues, ¿qué es bibliometría? Pues básicamente bibliometría es esto. Pero fíjense que hay 3 conceptos: bibliometría, cienciometría, informetría. El concepto más amplio es informetría y el concepto más pequeño es bibliometría. Estos son los conceptos originales de las disciplinas métricas en la medida en que fueron surgiendo desde el año 69. Mucho antes se hacía bibliometría sin saber que se llamaba bibliometría. Sin embargo, en el propio 79, Otto Neik, el mismo que propuso la informetría, como que es el más amplio, pero dijo, pero las 3 se usan como sinónimos. Entonces, para no tener que meternos en los conceptos ahora, una cosa es cienciometría, otra cosa es bibliometría y algo diferente es informetría. La informetría es la métrica de la información y como que información es todo. La cienciometría se encarga de mirar las 2 variantes, lo que entra a un sistema y lo que sale del sistema, los inputs y los outputs. Y esa relación entre el input y el output, pues es la cienciometría. La bibliometría se encarga más que todo del output, de la producción, de lo que publicamos. Pero le podemos llamar como quiera. Así que no hay problema en las denominaciones. Se ha quedado bibliometría porque es el término más conocido, el término más usado, pero la bibliometría, incluso porque es el que se usa para evaluar el output. Por eso se ha quedado también bibliometría, porque nos cuentan artículos, nos cuentan libros, nos cuentan patentes, nos cuentan citas, y por eso se ha quedado un poco el término bibliometría. Ahora, ¿quiénes la usan? Fíjense que pueden haber más, pero yo lo divido en 4. Incluso lo saco de este artículo que les dejo acá, que después lo pueden consultar en internet. Básicamente la bibliometría, los que proveen datos bibliométricos, y ahí están las grandes bases de datos, hay organizaciones o grupos como el CWTS de Leiden, S3 Metrics de España, que se dedican a proveer y a crear datos e indicadores. Los propios bibliómetras, que son los que buscan respuestas haciendo investigación bibliométrica. Pero fíjense que acá a la derecha están los 2 grupos fundamentales que nos ocupan hoy: los gestores de políticas científicas, los evaluadores. Ahí están las direcciones de investigación de las universidades, las agencias, todos los que hacen gestión, evaluación y planeación de la actividad científica, desde los niveles macro hasta los niveles inferiores de autores. Los científicos, los que tenemos que publicar artículos porque nos afectan los indicadores, por todo esto que ya mencioné. Entonces, fíjense que hay 4 grupos que van desde los que generan bases de datos para hacer bibliometría hasta los que los afectan los indicadores,
que somos nosotros los propios investigadores. Y yo pongo acá de forma transversal pues, las bibliotecas. Y las bibliotecas porque, como decía al inicio, son el centro de información de las universidades y ya están pensando y deben pensar cada día más en apoyar la investigación, en apoyar la gestión y evaluación de la investigación. No solo ayudar a los investigadores a buscar dónde publicar, a entender los indicadores, sino también a los gestores, a hablarle a los gestores de cómo podemos evaluar la ciencia y todas estas dinámicas de evaluación que yo les estaba mencionando. Ahora, bases de datos, fíjense que el panorama ha cambiado muchísimo. Si hace unos años, desde los años 60 solamente teníamos Web of Science, y hasta el año 2004 que llegó Scopus, solamente era Web of Science. Pero ya en el 2004, hace ya 20 años, llegó Scopus y se amplió un tanto el panorama. Y miro hacia abajo, todo esto para hacer bibliometría, pero también para buscar información, para evaluar la información, para proveer indicadores bibliométricos en los modelos. Fíjense que después llegó un año después de Scopus Google Scholar, que es una importante base de datos que me permite buscar información y hacer bibliometría. Después, en el 2018, llegó Dimensions, que es una base de datos también que me permite todo esto que estaba mencionando. Hace 2 años, 3, llegó OpenAlex, que les voy a mostrar después, y es una base de datos que se está utilizando mucho ahora para hacer bibliometría. Pero hay otras, Lens, incluso ya se hace mucho bibliometría con los perfiles, las bases de datos de OLCIT de los investigadores, Crossref, Almetric, que ya me permite hacer búsqueda de datos almétricos. Los repositorios institucionales también me proveen información para hacer investigación bibliométrica. Pero incluso si nos quedáramos solamente con Web of Science y Scopus, pues el panorama también ya se ha ampliado un poco aquí a OpenAlex como una fuente de información también importante. Por ahí vi una mano levantada. Sí, doctor. En cuanto a las inteligencias artificiales, por ejemplo, se puede utilizar también Redshift Rabbit Connected Paper. Sí, lo que estas son, hay varias inteligencias artificiales también, ahora no recuerdo el nombre, esta Research Rabbit es una de ellas. Incluso algunas bases de datos ya como Scopus están incluyendo inteligencia artificial para hacer búsqueda, porque también ese es otro tema importante, las inteligencias artificiales y todo lo que nos está permitiendo trabajar. Junto con Research Rabbit hay otras muchas que ahora no recuerdo el nombre, las tengo por ahí en alguna parte, que se pueden utilizar sobre todo para buscar información. Te dan algunas perspectivas bibliométricas de análisis, digamos, pero se concentran más que todo también en la búsqueda de información, en el apoyo a la búsqueda de información. No sé cómo vamos, no sé si hay alguna consulta. Pues avanzamos. No sea que se me vayan ahorita. Pues ahí les dejo un tanto cómo ha cambiado el panorama de bases de datos. Los indicadores, para ir avanzando, que son la herramienta fundamental de la bibliometría. Pues los indicadores, si lo conceptualizamos muy rápidamente, pues son representaciones cuantitativas. Son datos numéricos, por ahí muchos seguro han escuchado, yo lo puse acá. Fíjense que aquí están algunos indicadores bibliométricos y lo pongo en especie de batalla, porque es eso, una batalla entre indicadores, cuál es el mejor, cuándo uso uno, cuándo uso el otro. Entonces, son la herramienta, digamos, fundamental que hay dentro de la bibliometría hoy día para evaluar. Son números que están soportados en una formulación teórica, en una formulación conceptual, que me van a permitir entender dinámicas de producción científica, entender dinámicas de investigación y tomar decisiones con esas dinámicas de investigación. Son diversos en sus dimensiones y categorías. Hay por lo menos 4 categorías de indicadores
y dentro de cada categoría de indicadores pues hay variedad de indicadores. Yo me voy a centrar hoy aquí en los fundamentales para que nos quede más o menos claridad. El tema, que incluso lo mencionaba anteriormente en el uso de indicadores, es que la perspectiva debe ser de evaluar y no medir. Y muchas veces medimos y ahí hay una gran diferencia. Medir es contar 5 citas, 10 citas, pues si tienes 10 y tú tienes 5, pues es mejor 10 que 5. Evaluar es utilizar los indicadores en contexto. Tener en cuenta esa perspectiva que yo hablaba anteriormente, de que, por ejemplo, las ciencias sociales pues no funcionan igual que las ciencias básicas y aplicadas, que hay investigadores que tienen unas prácticas de investigación y hay otros investigadores que tienen otras prácticas de investigación. Es entender el comportamiento individual, el comportamiento grupal de los que generan ciencia, para en función de sus comportamientos ajustar esos indicadores a esos comportamientos y no solo basarnos fríamente en los números. Pues hay otra pregunta por acá, veo una mano levantada. Sí, Orlando, justamente lo que acabas de mencionar, me gustaría que podrías tal vez ejemplificar qué riesgos existen al usar exclusivamente indicadores cuantitativos en la evaluación científica. Pues que nos quedamos con una sola dimensión del fenómeno. Ese es el riesgo mayor. Y a ver cómo lo puedo explicar mejor, pues que nos quedamos, por ejemplo, si yo miro a un investigador y solamente digo, pues usted, voy a poner un ejemplo quizás drástico, pues usted no tiene buenas condiciones de investigación porque solo ha publicado 2 artículos en 2 años. O usted no va a ascender en su carrera porque no tiene artículos publicados en cualquier uno. Es mucho de lo que sucede. Eso es una perspectiva, pero es una perspectiva reduccionista. Habrá que ver quién es ese investigador. Y ahí hay que mirar fenómenos alrededor del investigador, más que fenómenos, comportamientos. Por ejemplo, ¿qué tipo de investigador es? ¿De qué área del conocimiento? ¿Cuántos años lleva como profesor investigador? No es lo mismo un investigador que lleve 20 años investigando a uno que comenzó ayer. ¿Cuál es su área del conocimiento? ¿Cuántas revistas hay? Pero no solo el señor de pronto publicó o hay que obligarlo a publicar artículos, porque de pronto publicó un libro o de pronto tiene 3 proyectos que afectan o que impactan positivamente a la comunidad, o ha sido mencionado en la prensa, o ha apoyado los cambios en algún trabajo social. Entonces hay que mirar desde una perspectiva integradora al evaluado y no en una perspectiva reduccionista. Y lo que sucede es que nos estamos centrando muchas veces en esa perspectiva reduccionista. Ustedes lo ven quizás. Los mismos sistemas nacionales de evaluación en los currículums que ponen listados de publicaciones. Y yo lo veo en las redes. Incluso por ahí veo en las redes investigadores que dicen, estoy muy bien, acabo de publicar un artículo en Scopus. Y lo publican en LinkedIn, lo publican en Twitter, porque eso es un poco lo que nos están evaluando. Pero no siempre veo investigadores que dicen, cambié o hice tal cambio o mi proyecto impactó de forma positiva en tal proyecto social. Eso es otro impacto, eso es otro indicador. Entonces, la conclusión es que nos centramos muchas veces en esta perspectiva cuantitativa, reduccionista a los indicadores bibliométricos y no miramos otras perspectivas de impacto social, de otros tipos de impacto. Claro, cambiar esa mentalidad a las agencias y a las universidades de pronto es difícil, pero ya está cambiando también. No sé si con esta respuesta le pude ayudar. Sí, muy claro. Muchas gracias. Pues nos quedamos con 4 categorías básicas de indicadores. Fíjense, el output, todo lo que se escribe, todo lo que se publica, el impacto basado en citas, es decir, lo que se publica recibe citas, la colaboración es la forma en que trabajamos y estas nuevas métricas, Altmetrics de impacto social que yo les mencionaba. Son las 4 grandes categorías de indicadores. Pues por aquí nos evalúan cuántos artículos publicaste. La universidad cuánto publicó el año pasado, y lo vemos también por ahí en los portales de las universidades,
tenemos 800 artículos publicados en Scopus en los últimos 5 años. Esos artículos publicados en Scopus o en Web of Science pues tienen citas, y con estas citas se construyen otros indicadores que son básicamente en lo que me voy a centrar ahora. Pero también hay que evaluar la forma en que se colabora. Las universidades también tienen que pensar desde la investigación en hacer informes bibliométricos de su producción científica. Y eso es otro tema que le dejo de trabajo a las bibliotecas. Cómo podemos también hacer informes bibliométricos que me permitan entender las prácticas de publicación, entender los efectos de lo publicado, tener estrategias o tener insumos para diseñar estrategias, para diseñar políticas científicas, para abrir nuevas líneas de investigación. Lo publicado hay que ir monitoreándolo en las universidades. De esto son responsables las direcciones de investigación. La biblioteca pueden ayudar, pero no podemos dejarlo publicado ahí. Hay que mirar lo publicado en el tiempo, qué efecto va teniendo en la comunidad científica. No solo contar artículos, no solo decir, no solo contar citas, ver un poco qué pasó, si eso se leyó o se utilizó en algún documento de política pública, si eso se descargó en repositorios, si eso se descargó a sistemas como Mendeley, y también las citas, y también un poco el impacto de citas, ver la colaboración científica, cómo funcionó, ver si publicamos con liderazgo científico, si publicamos como primeros autores o como autores de correspondencia o no. No es dejar lo publicado y poner los números en la web. Hay que tener una mirada crítica y una mirada estratégica de la investigación. Ahora, básicamente, el panorama también está cambiando. Esto se me corrió un poquito aquí, discúlpenme. Pero hemos pasado de estos indicadores tradicionales, que son estos que están acá, a nuevos indicadores que son estos que están acá. Ya la Altmetrics o las Altmetrics o las métricas alternativas también me evalúan o me dan otras miradas. Me dan miradas, digamos, de impacto social. Cómo mi investigación se está reflejando en las redes sociales, en la prensa, en organismos internacionales, en documentos de políticas públicas, en documentos académicos, tecnológicos. Eso es otra mirada nueva, que ya incluso no es tan nueva, porque lleva desde los años 2010, 2012, que comenzó el auge de esto, y todavía no se está utilizando mucho. También tiene mucho debate, tiene mucha crítica. Pero aquí es donde están los indicadores más o menos que estamos utilizando, tanto para seleccionar como para evaluar la investigación. Seleccionar, digo, en dónde publicamos, con quién publicamos, cuáles son nuestros resultados de investigación. Entonces aquí, en esto que resalto en amarillo, pues hay dos miradas, la mirada de selección, la mirada de planeación y la mirada evaluativa en este grupo, en este pequeño grupo de indicadores. Pero los indicadores son muchos, son amplios. En estas categorías que yo les mencionaba anteriormente, acá podemos agrupar aproximadamente 200 indicadores. Sin embargo, los más utilizados son estos que están acá. Los informes bibliométricos que yo les mencionaba, los modelos de evaluación, pues incluyen algunos de estos indicadores, que básicamente son estos que les estoy mencionando. Partimos de las citas recibidas, ese es el más lógico, el más usado, pero el factor de impacto de las revistas, el SJR o de Simago, que es el Simago Journal Rank, que es otro indicador para evaluar revistas, los famosos cuartiles, el índice H, que es un indicador para evaluar autores, el SciScore, que es otro indicador para evaluar revistas. Pero si lo reducimos más, fíjense que de esto, pues, ¿qué se usa? El factor de impacto, con el que se hacen cuartiles en Web of Science, y nosotros seleccionamos revistas por cuartiles. El SJR, por el que se evalúan las revistas en Simago, las revistas Scopus, y nosotros buscamos cuartiles para publicar, o revistas por cuartil, para publicar nuestros resultados de investigación. Y el índice H,
que es el índice creado para evaluar autores. Bueno, también se evalúan otras variables, porque eso me da mi prestigio científico. Mientras más alto sea el índice H, pues mejor rendimiento en la investigación yo tengo y mi reputación académica, pues digamos que va en aumento. Entonces, esto se reduce de los tantos indicadores que hay, al menos para evaluarnos a nosotros como investigadores a nivel micro, pues hay muy poquitos. Incluso si lo vuelvo a reducir más, pues nosotros miramos solamente los cuartiles. ¿En qué cuartil está la revista donde yo publico? Y ahí queda todo. Y después, si usted dijo que usted publicó en una revista cuartil 1, pues lo evalúan bien y ya el mundo sigue girando. Entonces, también esta perspectiva reduccionista, que no es para nada bien, está funcionando de esa forma. ¿Hay alguna pregunta por acá? Gonzalo, cuénteme usted. Tengo una pregunta. Sobre las métricas alternativas, ¿qué tan confiables son frente a los indicadores tradicionales, a las métricas tradicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, un tweet, ¿no? Que se puede volver viral, pero no siempre significa relevancia científica, ¿no? Entonces, siempre me queda esta duda. Es muy complicado. De hecho, yo y bueno, muchos investigadores, existe el no usarlo porque son muy ambiguos quizás. Sobre todo Twitter. ¿Qué significa un tweet? Uno no sabe. Bueno, se sabe lo que significa porque te tuitearon, pero a veces el uso o el impacto en las redes sociales es un impacto que no funciona como, a veces no siempre, no funciona como las citas. A veces uno tuitea porque te pareció interesante, porque encontraste una frase bonita, porque conoces al que lo escribió y ya. Entonces son reacciones. Las redes sociales funcionan muchas veces por reacciones. Reacciones positivas, reacciones negativas. Sin embargo, la cita, cuando uno cita un documento, supuestamente lo leyó, lo analizó y lo citó. Sucede igual con los indicadores de descarga, los indicadores de uso. ¿Cuántas veces descargaron tu trabajo a Mendeley? Es un indicador de uso. Pero a veces yo descargo mucha bibliografía y no la cito porque no me interesó. Entonces es muy complicado. Yo incluso diría, déjenme poner acá, no sé si voy bien de tiempo, si ya se aburrieron. Permíteme un... De tiempo vamos bien, sí, porque todavía nos queda una hora. De tiempo vamos bien, pero no se han aburrido. Y no creo que nadie se haya aburrido. Esperen, déjenme buscar acá algo para ir. Que ahorita mi computador tuve que reiniciarlo y se me fue todo lo que tenía. Voy a ver si puedo abrir las páginas porque esto está... Bueno, mientras puedo abrir páginas, sigo mostrando. Ahí aparece que esto va a abrir rápido. Mientras, no sé si habrá alguna consulta. ¿Hay riesgo de que estos indicadores sociales también terminen siendo reduccionistas como podrían considerarse los tradicionales? Y en todo caso, ¿cuál sería la estrategia para que no, en una evaluación, que no terminamos pues con esa mirada? La estrategia va siempre, yo creo, y es mi punto de vista, lo dije ahorita, a utilizar indicadores multidimensión, a utilizar muchos indicadores en la evaluación. Estos indicadores, de hecho, no todas las variables que uno vaya a analizar tienen estos indicadores. Estaba abriendo acá para mostrarles, por ejemplo, esto es uno de los sistemas que calcula el Metrics, que al final lo que uno ve es esto que está aquí. Uno hace una búsqueda cualquiera. De hecho, si quieren, también le dejo la tarea a Gonzalo. Un día podemos también hacer algún paneo de cómo funciona esto. Ahora solamente les quiero mostrar que existe. Uno puede hacer búsquedas igual por muchas variables, pero al final
lo que uno va a ver es esto. De cualquier búsqueda que hagas, pues vas a ver las redes sociales, cómo te han mencionado en redes sociales. Puedes ver cantidades y puedes ver quién te menciona, pero puedes ver también cómo te han mencionado en noticias o en blogs. Esto es importante, que te mencionen en noticias es uno de los indicadores que se están utilizando. Si usted publicó un artículo y se lo citó el New York Times o periódicos, no están todos los periódicos acá, no está toda la prensa. Eso es un impacto social, eso es un impacto mediático, perdón, que es uno de los que más ponderación tiene. Las políticas públicas, si usted publicó un artículo y la FAO o la OMS o la OPS o algún organismo de política gubernamental lo citó en alguna política, eso es un impacto político en su investigación. Las patentes, que te citen en patentes, es un impacto tecnológico. Y esto por acá, incluso se está utilizando Wikipedia para medir el impacto académico, que citen tus trabajos en Wikipedia, se está tomando como impacto académico. Entonces ahí hay 4 impactos, digamos 3 importantes, el político, el mediático y el académico, que se están teniendo en cuenta en algunas evaluaciones de currículum, en algunos escenarios. Más allá de las citas. Importante es entender en los indicadores el significado de los indicadores. Aquí tomé estos primeros para mostrarles un poco que aquí es donde está el trabajo fuerte en los indicadores. Por ejemplo, el factor de impacto uno lo escucha mucho. ¿Y qué significa? Bueno, el SciScore también lo incluye acá porque estos dos son promedios. Entonces, ¿qué significa un factor de impacto? Cuando uno lo vea, eso es promedio de citas por documento. En un periodo de 2 años, en el caso del factor de impacto, y de 4 del SciScore. Entonces, factor de impacto, promedio de citas de una revista, o promedio de citas de los artículos de una revista. El SJR, ¿qué significa? Es valor de las citas. Entonces, voy a ir intentando mostrar esto cómo funciona. Uno viene a esta base de datos, que es donde uno busca las revistas Scopus, y aquí va a tener todas las revistas, las puedes segmentar por áreas, por regiones, puedes hacer búsquedas acá. Después, cuando ya hagas todo el proceso de filtrado aquí, pues puedes descargar los datos en Excel. Pero uno lo que ve es esto, el valor del SJR y el cuartil de la revista. Pues, ¿qué significa el SJR? Esto que está acá, perdón, que esta base de datos como que es abierta, tiene sus problemillas. Ahí está el concepto. Cuando uno se para acá, es un indicador que mide el impacto, la influencia y el prestigio. Mientras más alto sea este valor en una revista, pues significa que esa revista recibe citas de buenas revistas, de revistas que están en su misma posición. No es un indicador de promedio como el factor de impacto. Entonces, para ir entendiendo un tanto el tema de los indicadores. El índice H es distribución, es rendimiento. Mientras más alto, ahora voy a pasar un poco las explicaciones también, visuales. El índice H, cuando uno ve un valor de índice H de 4, de 5, de 10, eso significa rendimiento científico. Mientras más alto es el valor del índice H, pues significa que usted tiene mayor cantidad de trabajos citados. Usted puede tener 20 trabajos y 400 citas y un índice H de 4. Quiere decir que las 400 citas están concentradas en 4 trabajos. Entonces, para ir entendiendo un poco los indicadores. Esto del impacto normalizado es un poco más complicado porque es un indicador de normalizar citas. Cuando vean por ahí también el impacto normalizado, de hecho voy a tratar de mostrarlo en las bases de datos para que vean un tanto de qué estoy hablando y no quede esto como en abstracto.
Ricardo tiene una consulta. Cuénteme, disculpen lo que voy abriendo las bases de datos. Sí, doctor. ¿Cómo evidencio yo ese índice H? Siempre me he cuestionado y no sé cómo ubicarlo. Hay varias formas de ubicarlo. Para tener índice H hay dos condiciones: haber publicado y haber tenido citas. Si no cumple las dos a la vez, no tiene índice H. Voy a mostrar ahora 3 lugares básicamente donde está el índice Ok. H. Por ejemplo, este es el principal. No sé, Google Académico, y en Google Académico podemos tener perfiles. No sé si todos tienen perfiles o si algunos tienen perfiles. Uno crea el perfil. Ahora yo no lo tengo a la posibilidad acá porque ya, pero teniendo una cuenta en Gmail, uno crea su perfil en Google Scholar. Lo que hace el perfil de Google Scholar es traerte todo lo que aparece en la web académica, traértelo a tu perfil y eso va recibiendo citas. Y automáticamente te pone tu número de citas y el índice H que tienes. Disculpen que haya mostrado el mío, este era el más fácil a la mano. Y te va mostrando las citas por año y te va mostrando las citas de tus artículos. Ahora tengo una diapositiva con la explicación metodológica del índice H. Esta es la opción más fácil, la opción incluso más recomendada, porque aquí no solo entran artículos publicados en Web of Science y Scopus. Aquí entra todo lo que usted ha publicado y que está en repositorios académicos. Entonces, por ejemplo, si usted publicó un trabajo de tesis, usted publicó un trabajo de un congreso, y eso fue recogido en la web académica, y eso tuvo alguna cita, pues le va a recoger acá. No solo artículos publicados en revistas científicas, libros, capítulos de libros, conferencias, tesis, todo lo que es académico y tenga citas. Pero si usted ha publicado artículos en Scopus y tiene publicaciones en Scopus, pues aquí hay una opción de autores donde usted puede poner su apellido y sus iniciales del nombre y encontrar perfiles. Entonces, cada autor que ha publicado en Scopus, pues tiene un perfil creado, y en ese perfil creado de ese investigador, esto no hay que hacerlo, esto, si usted ya tiene publicaciones en Scopus, el mismo sistema lo crea automáticamente. El de Google Académico sí hay que crearlo. Esto se crean, lo genera la web, la base de datos, perdón. Aquí ya usted va a ver el índice H. Va a ver sus documentos publicados, va a ver sus citas recibidas y va a ver cada uno de sus trabajos, las citas que ha recibido. Y lo mismo, le hace un análisis en el tiempo. Tiene muchos indicadores ahí. Incluso este FWCI, que es un impacto normalizado como el que yo les decía acá, los impactos normalizados, que es una normalización de citas en comparación con las citas del área del conocimiento, las citas que usted ha recibido, y le normaliza los indicadores de forma tal que, por ejemplo, si usted tiene 1.7 de impacto normalizado, cada artículo de Scopus lo tiene. Si usted tiene un impacto de este tipo, es que usted está un 70% por encima de la media de citas de las áreas en las que usted publica. Es otro indicador un poco más complejo. Y en el caso de Web of Science, que es otra opción donde podemos buscar el índice H, igual. Son las 3 bases fundamentales. OpenAlex también está incluyendo el índice H. Creo que Dialnet Métricas también lo tiene. Acá igual, Web of Science, eso pueden entrar por la biblioteca si tienen la suscripción. Y aquí está la opción de buscar investigadores. Igual, uno pone apellidos, iniciales del nombre. Cada autor que ha publicado al menos un artículo en la web of Science tiene sus indicadores, y aquí están las métricas y aquí está el índice H. Pero el más recomendado por la cobertura que les decía es este. De hecho, siempre va a ser más alto
el valor de citas y de índice H en Google Académico que en las demás fuentes. Después le sigue Scopus en valor y menos Web of Science. Fíjense que este autor tiene acá 27 de índice H y aquí tiene 23. Y en Google Académico tiene como 44 de valor. ¿Por qué? Porque en la medida en que la base de datos utilizada tiene más cobertura, pues tienes más probabilidades de tener citas y más probabilidades de aumentar los indicadores. No sé si hay alguna otra consulta por acá. Fíjense que yo le hablo de búsqueda de significado. Esto son 3 indicadores distintos para medir una misma revista. Si yo miro esa revista en Web of Science por el factor de impacto, la revista tiene un promedio de 1,1 citas. Y Web of Science utiliza 2 años para sacar el promedio de citas en el factor de impacto. Si lo miro en el SciScore de Scopus, utiliza 4 años. Fíjense que cambia un poquito el valor. ¿Por qué? Porque ya la ventana de análisis es de 4 años, no es solo de 2. Y si lo miro en el SJR, que es un indicador de prestigio que aumenta de acuerdo a la calidad de las citas recibidas, pues es otro indicador. Y esto lo pongo para justificar lo que decía yo al inicio. Tenemos que tener miradas multidimensión, miradas amplias para evaluar una variable por muchos indicadores para tener diferentes perspectivas de un mismo fenómeno. Entonces ya vimos dónde se busca el SJR. Si vienen acá a la base de datos Scopus y quieren evaluar revistas, pues aquí hay una opción de revistas. Y aquí están todas las revistas que están dentro de Scopus. Y aquí está el SciScore del año 2024, que es una metodología que les decía de 4 años. Fíjense que artículos publicados desde el 2021 al 2024, cuántas citas fueron recibiendo en esos mismos años. Y lo que se hace es dividir la cantidad de documentos, la cantidad de citas entre la cantidad de documentos publicados en ese mismo periodo. Citas entre documentos, y eso me da este valor, SciScore. El SJR ya lo vimos. Y el factor de impacto, pues hay que tener suscripción. No sé, Gonzalo, si ustedes tienen suscripción a Web of Science. No, Web of Science no tenemos acceso. Se necesita suscripción y acá en los Journal Citation Report, que es este producto que está acá, antes voy a loguearme, hay que loguearse para poder entrar. Por eso preguntaba la suscripción, porque es una base de datos que no todas las instituciones están suscritas. Pues acá en los productos tengo esta base de datos que no es libre como el SJR, donde podemos ver los cuartiles, ni es abierta en Scopus que pone sus revistas, source, para ver su listado de revistas. Pues acá puedo poner una revista de las que están indexadas en Web of Science. Y tengo todo el perfil bibliométrico de esa revista. Y acá tengo el factor de impacto. Fíjense que el último factor de impacto de la revista es, les decía que son 2 años. Documentos o las citas que en el año 2024 recibieron los documentos que la revista publicó en el 2022-2023. Publicó 610 documentos 2022-2023 y estos 610 documentos recibieron 2.101 citas. Eso da un promedio de 3,5 citas por documento publicado en una ventana de 2 años. Ahora, con todo esto se hacen los cuartiles. Incluso en el SJR, para mostrarles lo que les es más fácil buscar, pues yo vengo acá y digo, yo quiero evaluar la categoría Accounting.
Quiero ver las revistas que hay en accounting. Revistas. Estas son revistas Scopus. Son las que más cercanas tienen ustedes. Hay 179 revistas. Entonces, ¿cómo se calculan los cuartiles? Lo que hace las bases de datos es calcular previamente el valor del SJR, ordenar las revistas en una categoría. Una revista puede estar en una o varias categorías, ordenarlas en orden decreciente del valor del indicador y cuando estén ordenadas en orden decreciente del valor del indicador, dividir este número entre 4, 179 entre 4. Las primeras del número de la división son cuartil 1, fíjense. Después va a llegar un momento que ya va a cambiar a cuartil 2. Déjame ver una cosa acá. Ya ven, acá comienzan las de cuartil 2 cuando se dividen las 179 entre 4. Ahora fíjense, miren las de cuartil 1, lo que yo les decía, en Accounting, en Scopus, miren las banderitas del país de las revistas. Cuartil 1. Salvo raras excepciones, esto es lo que sucede. Un poco el panorama que yo les mencionaba al inicio. No sé si hay alguna consulta por acá. Si vamos bien. Este es el índice H que les decía que lo tenía mapeado para mostrárselos en una diapositiva. Y yo le decía a la persona que me preguntó ahorita que el número que ustedes ven, que yo les mostré en la base de datos donde estaban, y que hay que tener dos condiciones para tener índice H: trabajos publicados y citas recibidas. Si tengo trabajo pero no tengo citas, no voy a tener índice H. Y si no tengo trabajo, pues tampoco voy a tener índice H. Son dos condiciones. Y lo que se hace es esto: ordenar cada uno de los trabajos que ha publicado un autor, también se puede sacar para las revistas, en orden decreciente de citas recibidas. Desde el trabajo más citado hasta el trabajo que no tiene citas. Un ranking de trabajos citados. Desde el más hasta el menos. Y lo que se hace es buscar dónde se cruzan los umbrales del trabajo publicado con el valor de las citas. Donde se cruzan los umbrales, o es el mayor número acá, donde las citas se acercan al número del trabajo, cuando no coinciden, así como en este. Por ejemplo, si en este caso fuera 11, pues el 11 citas también fuera índice H10, porque se acerca más acá el número del trabajo con el número de citas. Mientras más abajo se crucen los umbrales, más alto va a ser el índice H. Por eso la idea es ir publicando y que eso que usted vaya publicando vaya recibiendo citas. Si usted tiene muchos trabajos, pero solo han recibido citas estos de acá arriba, pues su índice H va a estar por aquí por 2 o 3. Porque se concentran las citas. Y lo que evita el índice H es concentración de citas. Lo que mira el índice H es la distribución de citas en mayor cantidad de trabajos. Por eso, mientras más alto sea el valor H, quiere decir que usted tiene más rendimiento de investigación, porque cada uno de sus trabajos han ido recibiendo citas en el tiempo. Y eso es lo que se busca en el índice H. Mirar el valor que aumente para que denote rendimiento de citas o atención de citas en los trabajos. Ese es el índice H. Muchas gracias. Bueno, es un poco complicado, por eso trato de mapearlo. Cuando ustedes vean un 23 por ahí que yo les mostré ahorita, pues va a ser que el trabajo 23 de ese autor tiene 23 citas. Lo importante es que de aquí hacia arriba se concentran los trabajos de más cantidad de citas. Y de aquí hacia abajo comienzan a decaer las citas. Entonces los trabajos más importantes de un autor son los que están dentro del índice H.
Mientras más alto sea, usted va a tener más trabajos citados. ¿Alguien levantó la mano? Sí, variantes del índice H, ¿no? Han surgido luego algunas variantes adicionales al índice H, me parece que el índice 4, el índice 10 y algunos más por ahí. Sí, estos son variantes que incluso están acá, te agradezco. Por ejemplo, aquí uno ve el índice H. Yo tengo solamente 881 citas concentradas en 14 artículos. Esa es la lectura que se hace acá. Yo tengo mis 881 citas, están concentradas en 14 artículos. Aunque tenga más. Del trabajo 14 hacia abajo comienzan los trabajos con menos citas. Pero este sistema, Google creó este índice 10, que lo que significa es la cantidad de trabajos que usted tiene con 10 o más citas, o con más de 10 citas. Es una de las variantes que hay. El índice I10 significa la cantidad de trabajos que usted tiene con más de 10 citas. Más o menos analizan que el umbral de 10 es un buen indicador numérico en el índice H. Un índice H mayor a 10 ya denota más influencia de citas. Mientras más alto, por supuesto, mejor. Pero hay otras variantes que son muy complicadas, como el índice G, que yo lo dejo acá, que en lugar de sacar, así como hace el índice H, hacen lo mismo, distribuir los trabajos en función de las citas, pero buscar el cuadrado del número de orden para ver cómo el cuadrado de las citas acá coincide con el número de orden. Es una metodología un poco complicada, que incluso no tuvo mucho éxito para usarse por la dificultad de cálculo, porque hay que hacer la distribución y sacar un cuadrado del número de orden. Y el índice M, que lo propuso el mismo que creó el índice H, Jorge Hirsch, que lo que hace es dividir el índice H, el valor del índice H entre la edad académica. Incluso si uno tiene perfiles acá en Google, en Dialnet Métricas, es una de las bases de datos que está calculando ese indicador, el índice M, que es un buen indicador, yo diría, Dialnet Métricas, y tiene un perfil de investigadores. Pues lo que hacen es dividirte el valor del H entre la edad académica. La edad académica la sacan a partir del año en que discutiste la tesis doctoral, en el que presentaste la tesis doctoral, o desde el año en que publicaste el primer artículo. Si no tienes tesis doctoral, se calcula desde el año que publicaste el primer artículo. Y lo que hacen es dividir este índice H entre los años de graduado y sacar un índice M que lo que hace es normalizar la edad del investigador y poner en una misma perspectiva investigadores que llevan 20 años a investigadores que tienen 5. Mayor a 1 ya tiene un buen rendimiento. Los umbrales son más de 1 o menos de 1. Pero en la medida en que va aumentando tu edad académica, pues tienes que aumentar también el valor del H, tienes que ir llevando el aumento del valor del H para que en la medida en que aumenten tus años, pues te vaya quedando por encima de 1. Es un poco el cálculo que se hace en ese contexto. Actividades. Voy a dejar por acá ya para ir cerrando y dejar por si hay alguna consulta. Planeación. Fíjense que las actividades de la bibliometría en la planeación, pues políticas científicas. Y para todo el tema de trazar y evaluar políticas científicas, pues también conocer indicadores, las fuentes de información, tener en cuenta los comportamientos disciplinares y las prácticas de esas disciplinas. En la evaluación, pues hacer indicadores bibliométricos, que yo les mencionaba, búsqueda de indicios de calidad. Cuando me refiero a búsqueda de indicios de calidad, pues es buscar, para evaluar a los investigadores, buscar su índice H, la cantidad de citas que tienen, la cantidad de artículos publicados. Y eso lo hacen desde las universidades, las agencias nacionales de evaluación y los rankings incluso que evalúan
universidades. Pero más que todo, el enfoque puede estar acá. Profesores e investigadores. Y marco selección de revistas. Ahora les voy a dejar un insumo también de selección de revistas. Pero también planear su investigación. Les dejaré un poco también información sobre eso. Y hacer seguimiento a sus indicios de calidad. Cuando hablo de indicios de calidad, pues me refiero a buscar, a hacerle seguimiento a sus citas, a sus trabajos publicados, a las veces que lo han descargado. En los últimos tiempos también ha surgido un tema que le llaman bibliometría narrativa, que eso es otro tema amplísimo, en el que en lugar de sistematizar y contar artículos publicados e indicadores de impacto, lo que se hace en los currículum es narrarlos. He recibido 20 citas que provienen de tales revistas, narrar desde la bibliometría para hacer currículum más efectivos y no tan currículos de 20 páginas que casi nadie se lee. Pues los editores también. El tema de la revista científica es un tema importante desde la bibliometría para hacerle seguimiento a los contenidos, ver qué temas se pueden publicar, hacer benchmarking con otras revistas similares. Y el tema también de los gestores, bueno, ya a nivel institucional, pues hacer informes bibliométricos que yo les mencionaba estratégicos, planear la investigación, evalúan a profesores e investigadores. Pero me voy a centrar acá en profesores e investigadores y dejo un poco este proceso, que esto es otro curso que yo les mencionaba, y le pongo acá proceso de investigación y escritura. Yo lo tengo por lo general con el proceso de escritura. Le incluí aquí proceso de investigación para verlo desde esa perspectiva, pero más que todo es escritura académica. Y fíjense que cuando vamos a hacer escritura académica, ¿qué yo sugiero? Pues seleccionar el tema que voy a publicar. Eso es lo clave. Y el tema que voy a publicar puede ser de muchas formas, puede estar atado a un proyecto, puede estar atado a una tesis doctoral o de maestría, puede estar atado a mi línea de investigación, pero que sea un tema novedoso. Eso es lo primero, que sea un tema de interés para la comunidad científica. Hay unos temas también de conformación de equipos, la colaboración que yo les decía, con quién voy a escribir el artículo, quién va a ser el autor principal, qué tiempo nos vamos a demorar, ahí está la gestión del tiempo. La selección de revistas, en qué revistas lo pudiera publicar o en qué revista, a qué revista lo pudiera enviar. Y fíjense que yo le llamo esto antes. Todo esto lo hago antes de comenzar a escribir. De hecho, la selección de revistas antes de ponerme a escribir. Cuando yo tengo el tema, por supuesto, tengo el equipo, gestioné el tiempo y tengo seleccionadas las revistas en las que yo pudiera enviar ese artículo, pues comenzamos a escribir. Viene el tema de durante, ya escribo y envío, y después la respuesta a los revisores y todo el tema de depósito, de visibilidad en redes, etcétera, etcétera. Y marco selección de revistas porque muchas veces escribimos el artículo y decimos, ¿y dónde lo vamos a publicar? Y ahí se complica el tema y nos demoramos. La sugerencia es, en la medida de lo posible, no es una camisa de fuerza, hacer todo este proceso, incluyendo la selección de revistas, y después comenzar a escribir. Ya tengo todo planeado. Lo incluí aquí también para dejarles ese incentivo y este tema de selección de revistas que lo marco porque es un tema clave en la gestión de la investigación hoy día. Conocer las revistas científicas. ¿Cuáles son las revistas que más se ajustan a mi currículum? ¿Cuáles son las revistas que más se ajustan a la evaluación? Estoy hablando de revistas solamente, pero ya vimos al inicio que hay otras formas. Pero si yo me voy a centrar en revistas, pues hay que saber cuáles son las revistas que me sirven a mí y que no me afectan mi integridad como investigador. Y eso es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo de revisión. Y aquí, como yo les voy a compartir la presentación, les dejé, no alcanzamos ahora también por cuestiones de tiempo, para no aburrirlos mucho, pero si se fijan, les dejo dónde buscar revistas. Y les dejo, por ejemplo, si no tenemos Web of Science,
porque ya pregunté y me dijeron que no tienen suscripción a Web of Science. Esta URL que yo les dejo aquí, voy a abrirla. Es una base de datos libre, que no hay que tener suscripción, que me muestra las revistas que están indexadas en Web of Science. Es el Master Journal List de Web of Science. Aquí puedo hacer filtros por categoría, diferentes filtros. Incluso es muy sencillo crear una cuenta para hacer búsquedas y guardar las búsquedas, descargar los listados, y aquí yo pongo la revista y tengo seguridad si la revista está o no en Web of Science. Entonces, eso es una base de datos que es libre y que me permite ver revistas de Web of Science. Les dejo el SJR, que ya lo vimos que es libre. Les dejo desde el Scopus Review para ver revistas Scopus, que es una base de datos libre, aunque tienen suscripción a Scopus. Este Scopus Preview, pues no tienes que tener la suscripción. Esta página que estaba arriba, acá en Source, donde aparecen todas las revistas, es abierta, es libre. Les dejo también la matriz de información de revistas, es una importante fuente española, donde pueden buscar revistas, incluso ver dónde están indexadas esas revistas. Acá pueden buscar revistas y cada revista les va a dar ¿ven? Las áreas y dónde está indexada. Y con esto pueden ir buscando seguridad de que esta es una buena fuente de información que hace auditoría de calidad de las revistas, y les puede servir incluso para ver las políticas de acceso abierto. Pueden entrar a mucha información de las revistas y es una base de datos que cura la información y que tiene muy buenos sistemas de evaluación. Pueden ver Cielo, pueden ver los diferentes áreas de Cielo de cada país. Pueden ver el catálogo DOAT, donde hay revistas de acceso abierto. Y les puse el Journal Citation Report, pero bueno, esta sí es paga, porque esta es la base de datos que les mostré de Web of Science. La sugerencia también es buscar revistas y entrar después a la página de la revista. El proceso de selección de revistas o de entender las revistas no es solo buscarla acá en los listados, sino ver qué tipo de revista es. Después uno puede entrar a la página web y buscar en los artículos para ver más o menos cuánto se demora entre que recibe los artículos y los publica, ver si cobra o no cobra. Ya es un estudio posterior que uno puede trabajar de las revistas. Esta fuente incluso que está aquí, el Master List, les da esta opción, que es otro tema, el MASH, que aquí no lo puedo ver, pues tendría que loguearme. Permítanme un instante para... Me dice si se me escucha, por favor. Sí, se escucha. Este sistema acá, que dice MASH, en esta base de datos libre, les permite poner un título y un resumen y les va a recomendar revistas donde pudieran publicar su artículo dentro de la revista Web of Science. Por ahí también tengo otros MASH que ya hay en muchas editoriales, pero no lo tengo en esta presentación. Pues ahí les dejo algunas fuentes para buscar revistas. Y para ir cerrando, pues ya lo hemos visto incluso, si vamos a hacer evaluación, si nos van a evaluar o vamos a hacer informes bibliométricos, etcétera, de instituciones, pues la idea es utilizar varias fuentes, tener estudios multifuente, tener estudios multidimensión. Cuando me refiero a multidimensión es no solo producción, sino también impacto social, que yo tenga una perspectiva más integradora de los resultados con diferentes fuentes de información. Y también en lo evaluativo, tener aproximaciones participativas. La recomendación hoy día de la bibliometría evaluativa va a que los evaluados participen en el proceso evaluativo. Si usted va a evaluar a un investigador, pues decirle cómo lo vas a evaluar y mostrarle a ese investigador los indicadores por los que lo vas a evaluar.
para que haya participación de parte y parte, y entre las dos partes, o las tres, se llegue a un acuerdo de cuáles son las mejores perspectivas evaluativas. Pero eso casi nunca se hace. Y un poco final, ya estas reflexiones, incluso ya muchas las dije. Bueno, Ricardo, cuénteme usted. Sí, interesante. Doctor, ¿alguna herramienta para poder trabajar en un artículo de bibliometría, algo que usted recomiende, que sea también serio y que pueda ser manejable, ¿no? Para hacer un artículo de bibliometría, Sí, pues lo primero para hacer un artículo de bibliometría es ver de dónde va a sacar la información. Le voy a decir una metodología de eso también. Aquí salen muchas cosas que hoy es una primera aproximación, por eso quedarán conclusiones de esta sesión, y después Gonzalo y el personal de biblioteca también decidirá. Pero lo primero es saber de dónde se va a buscar información, eso es lo primero. ¿A qué sistema se va a exportar? ¿Qué indicadores se van a utilizar? Pero si hablamos de herramientas, por ejemplo, BuzzViewer es una buena herramienta para hacer mapeo. BiblioShine es una buena herramienta para hacer análisis bibliométrico, muy sencilla. Hay que instalarlas, es un proceso de trabajo. Esas dos herramientas para mapear y para obtener, incluso para procesar. Y Excel. Muchas cosas se hacen con Excel. Hay software muy sofisticado, pero son carísimos. Y aquí les estoy hablando de lo que tenemos a mano y lo que podemos utilizar para hacer estudios bibliométricos importantes. Pero antes de eso, lo más importante en la bibliometría es saber qué se va a evaluar, por qué, de dónde vamos a sacar la información a procesar y qué indicadores vamos a utilizar. Cuando tengamos eso, pues buscamos herramientas para procesar información. Bueno, aquí 4 puntos importantes. Ya hablamos de los modelos de evaluación, cómo afectan la investigación hoy día, el papel de las revistas científicas en la comunicación científica, la importancia de la colaboración, que eso es clave en el día de hoy y en la planeación de la investigación. Y yo dejo al final el papel de las bibliotecas. Incluso si no hablara del papel de las bibliotecas, podría decir la importancia de la capacitación en todos estos temas. Y la capacitación en todos estos temas va en torno a indicadores bibliométricos, a entenderlos. Hoy yo les mostré un paneo muy rápido, dónde buscarlos, cómo utilizarlos. La selección de revistas, que es un tema clave, ya lo vimos. Yo les mostré un paneo rápido también, pero eso es todo una formación en procesos de revistas, en selección de revistas. El tema también de la gestión de datos es un tema clave hoy día. Cómo hacemos investigación y hay que dejar los datos libres en repositorios para que esos datos sean reutilizados y estemos en perspectiva de ciencia abierta. Y otros aspectos, pero básicamente los indicadores bibliométricos, la selección de revistas, incluso se pudiera hablar de la escritura académica, un taller o talleres de escritura académica, no tanto el proceso de cómo escribir, sino qué va en cada parte del artículo, cómo abordar las partes del artículo. Eso es otro tema importante hoy día en este fortalecimiento de capacidades de lo que yo hablaba. Lo dejo por acá porque creo que me fui mucho en tiempo y llevo 2 horas hablando. Era solo un paneo, incluso sé que dejo muchas dudas, pero lo que decía ahorita, de esas dudas podemos sacar ideas para cosas más puntuales, talleres más específicos o trabajo más específico. Muchísimas gracias por escucharme y de todas formas me quedo por acá por si hay alguna consulta. Muchas gracias, doctor Orlando. Me parece que en el chat tenemos... Déjenme dejar... creo que en el chat nos han puesto... Sí, acá lo leo. El docente Carlos Alberto Toledo Gutiérrez nos dice: es interesante conocer estrategias y procedimientos para publicar, lo cual incrementa el número de publicaciones. Un logro cuantitativo que no garantiza la calidad de temas de relevancia académica. Existen estrategias epistemológicas para seleccionar temas relevantes que aporten significativamente
desde el punto de vista de calidad académica? Yo voy a plantear algo anterior para responder esa pregunta. La idea de qué publicamos debe ser un tema, es decir, cuando uno investiga, se investiga para algo. Y ese algo es generar nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento es para que impacte positivamente en algo. Muchas veces publicamos o debemos publicar porque es un aporte social a un grupo social, a nuestra comunidad, o porque con nuestra investigación ese nuevo conocimiento se puede seguir generando conocimiento y seguir conociendo sobre ciertos temas, porque al final la publicación es algo que se hizo y a veces hacemos una publicación en un laboratorio y la idea es que no se quede en un laboratorio, que eso se publique para que sea conocido, sea replicable. Ese es el fin social, pero estos modelos de evaluación de los que yo les hablaba, pues muchas veces estamos publicando por publicar. No estoy diciendo que aquí se hace, estoy diciendo un poco la tendencia. De hecho, por ahí está el síndrome publish or perish. Publica o perece. ¿Y por qué publish or perish? Porque si no publicas, no avanzas en la carrera académica. Y a veces publicamos porque sí, y sería interesante incluso ver lo que publicamos, en qué se usa, quién lo lee. Ese es el contexto. Ahora, para responder un poco la pregunta, yo siempre sugiero, antes de comenzar a seleccionar qué publicar, pues ver qué se está publicando en mi tema de investigación, cuáles son los temas importantes en mi área de investigación. Si yo soy psicólogo e investigo algo de psicología, pues ver, hacer búsqueda en las bases de datos, explorar las bases de datos, no solo Web of Science y Scopus, las bases de datos regionales, Cielo, explorarlas. ¿Qué se está investigando? ¿Cuáles son los temas importantes que se están investigando? Y yo tratar de ajustar mi tema de investigación, mis líneas de investigación hacia esos temas importantes. Como un primer acercamiento. Después yo puedo hacer ejercicios más cualitativos en mi grupo de investigación y tener lluvias de ideas y ver cuáles de esos temas que se están investigando se ajustan a mi necesidad. Y mi necesidad puede ser publicarlo para ponerlo en perspectiva local o para publicar. Entonces, no quedarme solo con lo que me dice una base de datos, sino trabajar al interior de mi grupo de investigación, desde el debate, y ahí seleccionar entonces qué vamos a publicar, diseñar nuestras líneas de investigación en el tiempo, pero muchas veces el apuro y la necesidad de publicar, pues publicamos. No está mal, y no quiero decir que esté mal, pero muchas veces no trabajamos con esta perspectiva que yo les estaba hablando. No sé si con esto le ayudo a responder un poco a Carlos Alberto. ¿Hay alguna otra pregunta? Quizás alguien quiere abrir su micrófono para preguntar. Por ahí, Joseph, creo Sí. que hay una mano levantada. Sí, muy buenas noches, Orlando. Muchísimas gracias por la interesante conferencia y charla que nos has dado, que creo que a todos los presentes nos abre el panorama, nos abre el horizonte, porque nos presenta una realidad en todas sus dimensiones. A veces, justamente porque ahora imperan estos modelos de evaluación, eh, no solo no los cuestionamos, sino que hasta puede sonar mal cuestionarlos, ¿no? Puede sonar medio, digamos, revolucionario o, o, en fin, cuestionarlos, ¿no? Y yo creo que en un ambiente académico como el que estamos, siempre es conveniente hacerlo.
Por supuesto que cuestionarlos no quiere decir que si estamos en este ambiente, pues de alguna manera también tenemos que dar cuenta del ambiente en el que estamos y tendremos que efectivamente intentar publicar en WOS o en Scopus o en donde sea. Pero me parece muy, 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 muy interesante algo que ya se ha empezado a decir, y es que las ciencias sociales o las humanidades, pues muchas veces se ven o se tienen que ver forzadas, ¿no? A entrar en estos sistemas que no fueron pensados para las ciencias sociales y las humanidades, y que efectivamente ahora hay otros sistemas que ya se están probando. Pero yo quería hacer una pregunta que iba en otro aspecto, ¿no? Esto del publicar o morir, que no viene de ahora, ¿no? Sino que viene, está en el mundo académico, que viene desde el mundo anglosajón, más todavía de la academia norteamericana, pero que ahora, digamos, se ha visto incrementado. eh, Creo que no tenía los niveles de malas prácticas que ha adquirido, digamos, en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Cuando el imperio lo tenía el libro y no el artículo indexado, las malas prácticas no existían tanto. Y cuando la cultura de la publicación era la cultura del libro, una de las críticas que tenía el libro era el poco impacto que tenía el libro, ¿no? Y una de las cosas que venía a solucionar esta indexación era justamente el factor de impacto del que tanto nos has hablado. Em, pero digamos, sin hablar de los tweets o de las redes sociales o del impacto mediático, de estos factores de impacto, de estas citas, cuando hablamos de 4 citas, de 30 citas, ¿de qué impacto estamos hablando? O sea, ¿realmente hemos mejorado el impacto con estas bases de datos? ¿O es que ahora los académicos nos seguimos leyendo entre académicos, solo que de ahora un poco más mutilados porque no son libros sino artículos? Pues el impacto que medimos es el impacto de citas. Y de hecho ahí hago la aclaración que las citas son impacto. Las citas no son calidad. Usted puede ser muy citado por muchas razones. Por lo general son buenas razones. Pero en las citas influyen muchos factores, como el tema que usted publique, como el tiempo de la publicación, como el tipo de documento que usted publique, como lo conocido que sea cierto autor, como lo importante que sea cierta revista, entre otros. Entonces, cita es un número, 30, 40, 20, pero es un número encerrado en una base de datos, es un número encerrado en Web of Science, es un número encerrado en Scopus, es un número en Google Académico o es un número encerrado en OpenAlex, que es una base de datos, como les mostraba, más abierta. Lo que sucede es que es más o menos lo que usted mencionaba, que yo también hablaba de eso, que las citas tienen un comportamiento en medicina, pero no tienen el mismo comportamiento en antropología o en comunicación. Y sin embargo, estamos construyendo indicadores para evaluar a todo el mundo mediante citas, cuando no hay citas o el fundamento, es decir, la validación del conocimiento, que al final es la cita es validación de un conocimiento. La validación del conocimiento no es el mismo en las ciencias sociales y en las humanidades que en las ciencias básicas y aplicadas. Y entonces se han traído elementos de las citas a áreas donde no es la cita. Estamos midiendo eso y estamos construyendo indicadores, pero peor que eso, el factor de impacto, que es el indicador más criticado, que tiene falencias, que funciona, pero lo estamos utilizando para lo que no es. El factor de impacto es un indicador para seleccionar revistas, no para evaluar autores. Y entonces usted lo evalúan por la revista donde usted publica, que puede tener un alto factor de impacto, pero tiene asimetrías, es decir, pueden haber muchos artículos con citas y otros que no tienen citas. Lo ideal sería medir contribuciones,
No revistas, sino artículos. Usted publicó un artículo y vamos a medirle ese artículo, no la revista donde usted publicó ese artículo. Entonces vamos a ver su artículo y vamos a ver si tuvo citas, bien. Y podemos mirar quién lo citó, de dónde vienen las citas, pero a su artículo, no a la revista donde usted publicó. Y después podemos mirar otras variantes de ese artículo, si lo descargaron, si lo visualizaron, si lo utilizaron en la prensa. De ese artículo podemos mirar muchas cosas, si lo mencionaron en tal lugar, si ese artículo sirvió para la bibliografía de trabajos de tesis o tesis doctorales. Después de un artículo podemos mirar muchas cosas, pero miramos la revista. No sé si con esto yo le ayudo o lo confundo más. De hecho, una consulta para salir de ese entrampamiento que es el que se haya traído hacia las ciencias sociales y humanas, quizás indicadores o formas de evaluación de otras disciplinas, ahí nos conviene utilizar indicadores como los normalizados, ¿no? Que Claro. como que nos aplanan la cancha para todos. Normalizar los indicadores es la clave, pero no todas las instituciones saben normalizar indicadores. Es también un proceso. El indicador normalizado más usado es el FWSI de Scopus o el CNCI de Web of Science, que al final lo que hace es dividir las citas esperadas sobre las citas reales. Es decir, cuál es la cita que yo debería haber tenido y cuáles citas tuve realmente. Y en esa división, pues normalizo los indicadores. El HM, que yo les expliqué, una variante del índice H, es un indicador normalizado. Tratar de hacer comparaciones más justas sería lo ideal. Pero no solo eso, es utilizar indicadores a nivel de artículo, no es utilizar indicadores a nivel de revista, para evaluar los autores, quiero decir. Mire, evalúe su contribución, su artículo, o su libro, o su capítulo de libro, pero mire qué aportó ese artículo desde muchas perspectivas. Y ahí es donde estaría la evaluación. Por eso las malas prácticas, porque como los criterios ponderan publicar en revistas Quartil 1, Quartil 2, pues todo el mundo se está yendo a publicar en revistas Quartil 1, Quartil 2. De hecho, hay un desfasaje en los países, eso es un tema interesante de investigación, por ejemplo, en salud. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan a un país? Y la pregunta es, ¿se está investigando esas enfermedades o se está publicando sobre esas enfermedades? Quizás sí, quizás no, porque a veces publicamos donde más fácil sea, sobre lo que más fácil sea, y no realmente lo que se necesita. Entonces, incluso todos estos temas también están afectando las prioridades de investigación y las agendas de investigación de los países y de las instituciones. De acuerdo. Y una última consulta, no sé si alguien más tiene por ahí. Como institución, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad que pues sus investigaciones están más centradas en las ciencias sociales, en las humanidades. De hecho, nosotros utilizamos Scopus, ¿no? Entre Scopus y Web of Science, ¿qué nos conviene? ¿Seguimos con Scopus? ¿Miramos más Web of Science para evaluar? Seguir con Scopus. De hecho, para evaluar pueden utilizar OpenAlex. Para evaluar, quiero decir, para hacer bibliometría. Para evaluar los autores, pues Scopus, porque además en Scopus hay más cobertura. No es 100% perfecta, pero tiene más revistas. Hay más revistas latinoamericanas, hay más revistas de ciencias sociales y humanidades. Seguir con Scopus. De acuerdo, sí. Es lo que utilizamos para, en general, en la universidad, tanto para los investigadores pueden buscar información, encontrar revistas, nosotros para pues, hacer los informes. Web of Science, no tenemos acceso a Web of Science, entendemos que pues, está un poco más lejana por lo mismo que nos han explicado al inicio, ¿no? Está más centrada en otros tipos de temas que no son cercanos a los nuestros. Por eso utilizamos también cuando hacemos evaluaciones
Utilizamos Scopus, utilizamos también los indicadores de el SJR, ¿no? Entonces, con eso es lo que hacemos la evaluación, tanto pues la producción científica o a los investigadores. Además, si el perfil de la universidad es más de ciencias sociales, Web of Science tiene mucho sesgo hacia las ciencias sociales, ya lo vimos en cantidades. Tiene poca cobertura de revistas de ciencias sociales y mucha menos de humanidades. De hecho, hay un chiste por ahí que hace 20 años Scopus surgió como una copia de Web of Science. Y es real. La estructura de Scopus es una copia de lo que es Web of Science. 20 años después, Web of Science es una copia de Scopus. Claro, porque han admitido una cantidad grande de revistas en los últimos años. Y han hecho muchos cambios y han metido una cantidad de indicadores que nadie entiende y unas locuras metodológicas de incluirle el factor de impacto a las revistas emergentes y cosas que han quedado un poco en la zona oscura, no hay claridad, entonces mejor Scopus. Por el momento sigan con Scopus. Perfecto, genial, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Hay algo por el chat. No, pues parece que no hay más consultas. Yo creo que a esta hora y después de 2 horas, pues... Bueno, entonces no me quedan más que agradecer al doctor Orlando por la charla de hoy. Creo que ha sido muy, muy interesante para quienes hemos asistido. Como dijo Joseph, pues ha permitido conocerle de cerca, aclarar muchos temas y conocer de cerca cómo funciona también por dentro estos temas de las evaluaciones de estas grandes indexadoras. Además, nos ha permitido también conocer otros recursos de evaluación. OpenAlex es, como nos decía, una fuente muy, muy poderosa, con mucha cobertura y muy interesante. Entonces los tendremos en cuenta seguramente para las siguientes evaluaciones. Otra vez, muchísimas gracias, doctor Orlando. Muchas Y gracias a gracias. todos y todas, que tengan muy buenas noches.